Bueno, pues bienvenidos a nuestro debate del día. Hoy vamos a hablar de malos tratos a mujeres, malos tratos a hombres y de denuncias falsas de mujeres a hombres. Muchas mujeres sufren malos tratos a manos de sus novios o de sus maridos y es digno de admiración que esas mujeres que están vejadas rompan su silencio y denuncien a quien les haga daño. Sin embargo, en ocasiones hay mujeres que denuncian malos tratos en falso. De eso vamos a hablar, como les decía, y comenzamos con un hombre que ha pasado por ese drama. Jesús Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes, Marisa. Jesús se puso en contacto conmigo hace ya unos años porque Jesús estaba viviendo una situación auténticamente dramática. Nos pidió ayuda entonces, pero decidiste tú sobre todo, Jesús, esperar a que hubiera una sentencia en firme que ahora te da la razón. Yo los pongo en antecedentes, tú me vas corrigiendo si quieres, pero Jesús se separó hace 6 años de su compañera, madre de su primer hijo, y la separación en principio no fue amistosa. No fue amistosa. Fue bastante dolorosa en el sentido porque, bueno, pues pierdes un poco la estabilidad de la pareja y más cuando lo que ves es que en una demanda de custodia pues se inicia un procedimiento en el que no es un poco de parajuste y, bueno, pues un inicio de procedimiento de custodia deriva en una denuncia falsa, en 7 denuncias falsas posteriores, porque no llegas a un acuerdo económico de 800 euros que se me perdía. Eso es mucho, ¿eh? Soy funcionario y, bueno, pues la gente ahora con la crisis entendemos un poco los recortes a los que se pueden llegar. Yo intentar luchar con tu familia, pero para mí era importante. Jesús, tu mujer se enfada mucho porque tú dices que no te puedo pagar 800 euros por la pensión y encima tú decides, porque conoces a la madre de tu hijo, la conoces bien y sabes que, bueno, que podría ser o piensas que no podría ser una buena influencia para tu hijo, como luego se ha demostrado, y decides pedir la custodia de tu hijo. Decido pedir la custodia y ofrecer un régimen de visitas abierto, al contrario que me ofrecía ella. Y que ella te pase una pensión a ti. Bueno, a mí al niño, yo incluso llegué a decir que no quería pensión, simplemente que quería tener la custodia del niño y un régimen de visitas muy abierto para ella. Entonces, bueno, pues hay una reunión con las abogadas, no hay acuerdo económico. Con las abogadas de ella. Con las abogadas de ella, y entonces al no haber acuerdo económico deciden dejarme sin ver a mi hijo durante 4 meses. Entonces acudo todos los días en prevención. Acudí siempre con amigos, con testigos, mandando telegramas, siempre cubriéndome un poco las espaldas porque ya estoy viendo un poco lo que se me puede venir encima y decido grabar esas actuaciones o intentos de ver a mi hijo hasta que uno de los días, después de tantas denuncias, cada vez que voy intentando ver a mi hijo se cursa denuncia correspondiente y un día las abogadas de mi expareja deciden contraatacar con una forma sencilla y es denunciar una primera denuncia de malos tratos seguida de otras 7. ¿Una denuncia que hace tu mujer o las abogadas de tu mujer? Entiendo que las dos, porque es a raíz de un intento de ver a mi hijo en la guardería. Bueno, pues hay una agresión por parte de ella, hay una agresión, denuncia esa agresión junto con un testigo y al día siguiente de denunciar esa agresión va al juzgado de guardia y me denuncia por malos tratos de 5 años anteriores. Porque en ese rifirrafe que tenéis, bueno, pues os zarandeáis. No os zarandeáis. Ella te agrede a ti. Ella me agrede a mí y a la testigo que viene conmigo. Me parte el labio y al presentar el parte de SAMUR y el parte de salud del centro de salud correspondiente, al llamarle a ella al día siguiente para tomar declaración en comisaría, es cuando ella cursa la denuncia de malos tratos. Esa denuncia dices que viene seguida de otras 7 denuncias más. ¿En qué transcurso de tiempo? Pues en cuestión de 6 años y de días que ha durado el procedimiento, pues alrededor de los siguientes 4 años, la siguiente instrucción, pues en 2-3 años y medio otras 6 denuncias más. Vale. Jesús, han pasado 6 años desde entonces. Tu hijo mayor, porque afortunadamente has rehecho tu vida, te has casado, tienes 2 hijos más. Tu hijo mayor cumplió ayer 8 años. Ayer hizo 8 años. Pero hace más de 5 años que no le ves. Pues hace más de 5 años, casi 5 años y medio que no le veo. No sé cómo explicarlo porque realmente es difícil, es duro saber que tu hijo ayer hizo 8 años y vienes a un programa de televisión a contar un poco tu vida privada. Entonces, bueno, pues a raíz de
numerosas amenazas, provocaciones constantes. Para que la gente se haga una idea, he llegado a hacer alrededor de más de 50 denuncias. He acudido a servicios sociales, ministerios de asuntos sociales. Es decir, la administración, que es lo que se supone que está para no protegerme a mí, sino proteger a un menor, la única ayuda que he conseguido de una persona pública es la consejera de Sanidad, que en su momento inició un procedimiento de seguimiento para el crío y poco más. Hay que decir que tú eres escolta de... Bueno, sí. Bueno, lo dejamos. Sí. Lo dejamos ahí. Soy vale. funcionario. Eres funcionario, vale. Pero te ha afectado mucho en tu trabajo porque tú Bastante. estás relacionado con algunas autoridades a nivel laboral, punto. Sí, ya está. Entonces, pues te han intentado hacer mucho daño por ahí también. Mucho daño. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues... Porque todo esto tiene una base. O sea, una persona en sus cabales, ¿crees que haría esto? Yo creo que no. No. Una persona normal que quiere a sus hijos no le haría esto al padre de su hijo, porque lo que quieres es lo mejor para tu hijo. Al padre y al niño, porque ¿qué le pasa a tu hijo ahora? Pues mi hijo tiene graves problemas. He tenido muy poco contacto con el crío, o sea, lo que sé es a través de intentar denunciar miles y miles de veces las situaciones ante diferentes organismos. Supongo que nadie se hace la idea de lo que significa ser denunciado por malos tratos durante 6 años. Es decir, se te cierran todas las puertas de la administración. Claro, nadie. Tú vas con nadie. el cartelito de Sí, hola, soy maltratador, lo dice No, una y si no serie lo va- de denuncias, hasta que hay una sentencia que demuestra que no. Y ahora es cuando la gente, por desgracia, se echa las manos a la cabeza y demuestra que mi lucha durante 6 años ha sido intentar ver y mejorar la vida de mi hijo. Y poco más. ¿Quieres contar algo más de la situación de tu hijo o lo dejamos ahí? Lo que Es tú que, quieras, a ver, yo no te quiero realmente, forzar. Teresa, no es que no quiera contar más, es que no sé más de la vida de mi hijo. Hace 5 años que no le ¿Pero veo. sabes si está bien? No, a ver, No está bien. hasta donde puedo contar, sé que está en tratamiento psicológico y gracias a la doctora, de la que aquí puedo agradecer, si me lo permites, Sí. María Ángeles Navarro Márquez, se ha puesto en manos de una buena profesional y ha sido la que se ha dado cuenta de, por decirlo suavemente, la película que ha contado la madre y el daño que le ha hecho. Entonces, gracias a mi sentencia y gracias al juez que me la ha dado, he podido reunirme con esta doctora y empezar a reorganizar, si es que se puede, un poco la cabeza y la vida de mi hijo. Es decir, no sé cuándo tendré contacto con él, pero No sabes cuándo le vas a poder ver. no tengo ni idea. No tienes ni idea. Pero ya sabes que le vas a poder ver. Llevo 6 años esperando, como el que dice. Si algún día hay un milagro, pues, y la doctora y el estamento, la administración decide que tengo, o que soy tan buen padre para cuidar a mis 2 hijos, a lo mejor alguien decide que soy tan buen padre para ver al otro. ¿Cuánto daño te ha hecho todo esto, verdad, Jesús? Mucho, nadie se hace la idea. ¿Pero crees que te ha hecho más daño a ti o a tu hijo? Yo creo que mucho más a mi hijo, es decir, a mí me ha hecho mucho daño y sí puedo decir que si no hubiese sido por mi mujer, por María José, a la que desde aquí le doy las gracias, no hubiera salido de esto. Entonces, bueno, son tragos que se pasan malos. Yo, por suerte, por desgracia, tengo mi sentencia, he rehecho mi vida, tengo 2 hijos maravillosos, tengo amigos, compañeros, jefes que me han respetado, que han creído en mí, pero yo he salido, es decir, yo tengo 40 años y he rehecho. Pero mi hijo tiene 8, que hizo ayer, y mi hijo no tiene ni la más remota idea de qué es su padre para él. Ni le han contado miles de películas y realmente el niño tiene un estropicio mental porque no tiene una imagen fija de si su padre es bueno o malo. Le han contado barbaridades que no vienen al caso, barbaridades, y bueno, veremos a ver. Bueno, Jesús, gracias. Muchas gracias, si me lo permites. Solamente quiero dar las gracias a toda mi familia, a todos mis compañeros y una anécdota graciosa que a raíz de una página web que he creado que se llama malostratosfalsos.com he tenido conocimiento incluso y el apoyo incondicional de las propias compañeras de mi expareja que me han escrito en la página web. Desde aquí un saludo muy grande a la peluquería Fashion Kit de la Gavia y a Rafael, a Pepi y a Marimar que me han apoyado. Gracias. Te lo mereces, Jesús. Muchas gracias, Bueno. Teresa. Bueno, que también quería enseñarles un vídeo sobre la cantidad de denuncias falsas que hay. Lo vamos a ver todo, si les parece, perdón, porque ¿puede una simple denuncia vencer el derecho a la presunción de inocencia? ¿Puede la policía detener a un hombre con el simple testimonio de agresión por parte de una mujer? ¿Y qué pasa si la denuncia era falsa y ese hombre no ha agredido a nadie? Tercer concepto, las denuncias falsas. Vamos a hablar de hombres inocentes acusados de crímenes horribles que ni siquiera han tenido la oportunidad de ser escuchados por la sociedad. Llegados a este punto, vamos a plantearnos una pregunta. ¿De verdad existen las denuncias falsas por maltrato? Hay personas que no hacen un uso correcto de la ley.
No son la mayoría de los casos. Nos encontramos en ocasiones con que ni son todos los que están, ni están todos los que son. Es decir, no todos los casos que llegan a los juzgados de violencia, después, una vez que se analiza y se toman las declaraciones, se comprueba que verdaderamente debajo subyace una causa de violencia y, sin embargo, desgraciadamente también nos encontramos con que hay muchos casos de violencia de género que no llegan nunca a los tribunales. Muchos de ellos viven en el olvido más profundo y, lo peor de todo, apartados de sus hijos. ¿Qué deben hacer? Un ciudadano es denunciado y no está conforme con esa denuncia, va a tener un abogado con el que defenderse en todo momento. Hay un primer filtro, unas primeras declaraciones en el tribunal que ya se ve si la causa continúa o si la causa se archiva y se archiva provisionalmente. Entonces, si no pasara ese primer filtro, es decir, si siguiera avanzando y ese ciudadano considerara que la denuncia que se ha interpuesto contra él no es cierta, va a disponer de los medios probatorios con los que cuente, va a disponer de abogados, de procurador. Lo que hay que hacer es defenderse y no aceptar, que es lo que ocurría tal vez al principio de la ley. Por todo esto, son muchos los que ya se hacen una pregunta. ¿Es justa o no es justa la actual ley de violencia? Pues es cierto. Lamentablemente es cierto. En nuestro país hay muchísimos casos de maltrato, muchísimos más de los que quisiéramos. Bueno, no quisiéramos ninguno, pero es una barbaridad lo que ocurre en este país. Pero también es cierto que a veces muchas denuncias son falsas y eso nos hace daño a absolutamente todos, de verdad, nos hace daño a todos. Bueno, para hablar de esto hoy están con nosotros Begoña Villacís, bienvenida, que es abogada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Alfredo Perdiguero, del Sindicato Independiente de Policía. Buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros Guadalupe de la Fuente, que es presidenta de la Asociación de Abuelos Separados de sus Nietos, que también manda narices, Guadalupe. Y Marisa Culebras, aunque ustedes no me vean, no se preocupen, hablen entre ustedes porque yo les quiero lanzar una pregunta. ¿Creen que existen las denuncias falsas? Por supuesto. Sí, claro. Sí. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que existen. De todas maneras, yo creo que el término de denuncia falsa, recordemos que tiene que ser un juez el que diga que esa denuncia es falsa y luego es perseguible. También existen supuestos de casos que no prosperan, que son archivados y que no significa necesariamente que sean denuncias falsas, sino, antes lo estábamos hablando, en el ámbito doméstico obtener una prueba es muy complicado y eso hace que muchos de los casos de violencia de género no lleguen a más, no puedan prosperar. Se archivan, pero no son denuncias falsas. Efectivamente. Y luego también están los casos de muchas mujeres que lamentablemente no tienen todavía la conciencia que deben de tener para iniciar un procedimiento y llegar hasta el final. Sí, y que retiran la denuncia. A ver, cuando quiero decirte que sí, que efectivamente tienes razón, pero como tú bien dices, hasta que eso se archiva, hasta que la denuncia se archiva, pasa un tiempo que los niños no van a recuperar nunca. Que al imputado es su imagen, su credibilidad, tampoco se le va a restituir. ¿Me explico? Quiero decir, ¿Mira el caso de Jesús? Que en el caso de que haya una denuncia, y yo siempre vengo diciendo lo mismo, que el maltrato existe, sí. Que el maltrato es bidireccional. ¿Que mujeres mueren? Sí. ¿Que hombres mueren? También. Pero también mueren niños de los que no se hablan y ancianos en el entorno doméstico. Entonces, yo creo que es una ley, para empezar, injusta. Injusta porque solo se incluye a una persona dentro del núcleo familiar, dentro de la familia, que es la mujer, ¿vale? Y luego tenemos a unas personas muy indefensas, que son unos niños que también mueren. Y evidentemente eso nadie hace estadísticas, nadie hace estadísticas. Pero porque no es objeto de debate. Sin duda yo creo que estamos todos de acuerdo en qué opinamos de quiero decirte que la ley es injusta. Mientras no estén dentro todos los miembros que componen el núcleo familiar, es una ley injusta. Porque se da... sí, es decir... Sí, pero son leyes distintas. La ley integral sí que es sexista al meter solo a la mujer, pero luego para el otro es malos tratos, la ley de malos tratos. O sea, que sí que hay una distinción entre una cosa y otra. Pero yo me voy al inicio de la... Hay denuncias falsas, sí que es cierto. Sí, claro. Y yo he estado durante muchos años a que los jueces obren de oficio contra las denuncias falsas. Eso es porque importante. eso es lo que debería ser. Claro. O sea, no es, como dice Teresa, no vale solo la denuncia de agresión. O sea, por una denuncia simplemente de maltrato psicológico ya implica detención inmediata. Eso es lo que queríamos saber. Porque lo que es realmente injusto... Es verdad, o sea, es injusto que las mujeres estemos expuestas a esa violencia, pero que un hombre vaya... sin que se haya demostrado su culpabilidad, vaya directamente a calabozo. Que pase 1 o 2 noches.
Así es. Por muy maltratador que sea, es absolutamente injusto. Yo por defender mi postura no voy a decir que me parece bien que alguien vaya a calabozo. Es que no me parece bien, pero también lo que tenemos que entender, a nosotros los abogados lo primero que nos enseñan es que la ley tiene que reconocer supuestos de desigualdad. Y en el caso de un hombre y una mujer hay un supuesto de desigualdad muy obvia por mucho que queramos equipararnos. Y es que este señor es más fuerte que yo. Claro. Si este señor y yo estamos metidos en una casa, o mi marido y yo, o cualquiera de ellos y yo, te puedo asegurar que si empezamos tiene las de ganar. Eso es la garantía. Claro, pero fíjate que si la ley no entra de oficio, el mal puede ser mucho mayor. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es poner una balanza cuáles son los males que pueden ocurrir caso de no funcionar. Pero es que yo estoy con él. Marisa. Si se persiguiera la denuncia falsa Estoy de de acuerdo. oficio, que además viene en el Código Penal, si se persiguiera por parte de Fiscalía del juez, y además a los ciertos letrados que están asesorando a que se cometan este tipo de delitos, pues mira, Porque esa es otra. Claro, Eso es horrible. O sea, si se En eso estuviera estamos de a acuerdo, estos letrados, de alguna manera también se les penara, Sancionara. castigara, no lo sé. Se les ha Hay instigado letrados que comentarios. por ganar Entonces, un caso... Pero no son la mayoría, de verdad, No son la Teresa, ¿eh? mayoría, No, lo no, sé, para pero nada, hay pero abogados nada. que por ganar Praxis un hay en todas caso partes, para nada. asesoran a su cliente y les dicen, ponga usted una No denuncia. le Es digo que que es no, más pero es que sencillo. pasan todo, no hay buenos y malos Perdona, polis. sí, Claro. efectivamente, pero si me permitís hay una cosa. Lo triste de esto es que hay abogadas, compañeras vuestras, Algunas. de profesión, Y abogados, algunas, y abogados. y abogadas. Sí, pero es que en mi caso son abogadas demonizar el de una género. federación de mujeres progresistas que reciben dinero para, en este caso, defender a una mujer que pone 7 denuncias falsas. Y a día de hoy, el ciudadano de a pie no ha recibido el dinero que se han gastado en este caso mi expareja, no vuelve a las arcas públicas, Estoy se de lo han acuerdo. gastado. Estoy de acuerdo. Y Pero esas si os letradas dais siguen cuenta, ejerciendo. todos me estáis dando la razón. Sí. Porque lo que estáis diciendo todos, me estáis hablando de cómo se utiliza la ley, cómo se utiliza el sistema, de malas praxis, pero no estamos hablando en ni un solo momento de la ley. La ley en sí no es lo que está mal, sino cómo El se sistema. instrumentaliza, Vale. A ver, efectivamente. mira, Marisa, sí, que es perdona. presidenta, es de la Asociación de Feministas por la Igualdad. Correcto. ¿Qué opinas tú de esto? A ver, me estabas hablando de las denuncias por maltrato psicológico. ¿Vale? Las denuncias de maltrato psicológico, ten en cuenta que el maltrato psicológico, ese sí que es bidireccional y no hay razón de fuerza, ¿vale? Y por eso también son condenados y por eso también son encarcelados 2 días. Son y muy por pocos eso, los casos, No, en no son comparación, pocos. sí. No son Yo pocos. en estoy en absoluto. comisaría todos los días y puedo asegurar que, mira, el los que llegan primer hasta el final, filtro los que que hay, el primer prosperan. filtro que hay, que es llegar a comisaría, viene una denuncia de malos tratos y hablas con la mujer y ya sabes si es un ataque de cuernos, si es una milonga de la abogada, si es una... Y por desgracia, todas estas falsas que vienen a denunciar para aprovecharse de algo a nivel de familiar son las que perjudican realmente a las... Claro, Eso sí, Estamos estamos de todas. Pero el primer filtro que sois vosotros, completamente nosotros, Pero es que se realmente, ¿qué admiten. hacéis en el primer Es que filtro? se ¿Qué se No, no, por eso es lo que está diciendo Usar Teresa, diligencia que o la juzgado. ley Es que ese te es el obliga problema. a buscar bajo las piedras Mi a la pregunta. persona que denuncia a esta mujer. Claro. Es tu obligación y la nuestra es ponerlo en diligencias y obrar al juez para que él actúe. Claro, claro. Nosotros no podemos hacer más. Begoña. Y sabemos Pero porque realmente. cada uno tiene su papel. ¿Cómo afecta el hecho de estas denuncias falsas a las mujeres que sí denuncian de verdad? Mira, el ser humano es de una manera, y lo queramos o no, somos así. Tendemos a creernos más lo malo que lo bueno, ¿vale? Y eso es así. Entonces, este señor ha atendido a 1, 2, 3, 4, 5, y ahora yo te puedo decir que conozco miles de casos de a lo mejor una chica que va con un determinado aspecto y ya se tiende a prejuzgar. Claro. Que eso también ocurre. No. Se prejuzga Sí, a muchas Alfredo. mujeres. En comisaría sí, que es así. no. En comisaría Bueno, no, pero un juez... Pero un juez no sabe, Pero pero puedo es que digo así, asegurar pero es que que Yo nosotros- lamentablemente conozco el caso de una persona que con una pinta estupenda fue a denunciar y Y no tuvo le costó credibilidad. muchísimo que la creyeran y tuvo que pasar mucho tiempo para que pasar filtros psicológicos y psiquiátricos en el juzgado, porque a priori esa persona no podía ser víctima de una Efectivamente, Pero será no era el juzgado, perfil, Teresa, pero no será era el perfil, de un no era el maltrato. perfil, es Perdón. la frase de moda. Mira, pero a ver, pero que es será verdad, Yo sí soy mira, el perfil. Que no, será no, en no, los tú, juzgados. para nada. A mí me hace gracia. Yo soy tú el no perfil eres de un el perfil, maltratador. tampoco, no eres el perfil. No, desde luego que no, pero te digo una cosa, tú fuiste víctima de la... Del sistema que se aprovecha de Sí, la ley. sobre todo porque en el derecho, como en todas las cosas, hay modas. Entonces, a ti tocó hace 5 o 6 años que lamentable es cuando se empezó a aplicar la norma, se era mucho más rigorista y tú, la verdad es que padeciste el síndrome de novato. Bueno, señores, Y fue qué horrible. pena, porque nos tenemos que ir. Pero esto daría juego para hablar
largo y tendido. Muchísimos, sí. Bueno, afortunadamente los casos de denuncias falsas cada vez son menos, ¿verdad, Alfredo? Yo no estoy de acuerdo. No. Yo Bueno, estoy de a priori, ¿no? Bueno, No. pues nada, ya tenemos el debate servido para Solo otro te digo día. una cosa, ahora cada vez hay menos ayudas para las mujeres que maltratan. Esto hay que decirlo para también que Pues lo que se sepan. quiten ahora- las asociaciones, eso hará que se pongan menos denuncias Que se falsas. quiten el dinero de las Y que se asociaciones. ya dejamos el a las mensaje. asociaciones Y quiero dar las y gracias que a se mi le dé abogado. a la mujer que realmente está maltratada, Y que sea hay aprobado. mecanismos Y que sea institucionales como los aprobado. servicios sociales donde tiene que ir ese dinero. No a asociaciones que están haciendo dinero y se están lucrando de estas mujeres realmente Marisa, maltratadas. El problema es el Te sistema, no la aseguro ley. que Me cuando apoyas. quieren probar que una mujer de verdad está siendo maltratada, Es imposible. lo hacen. Lo hacen. Bueno, es lo verdad. hacen. Tardarán Al final años, tardarán pero al más, pero final consiguen. lo hacen de la misma manera que en tu caso han demostrado que tú eras inocente. Gracias a los 5 por estar aquí. Gracias a ti. Otro día más. La Gaceta de la Tarde está llegando a su final, pero tenemos la Gaceta de la Mañana, ¿verdad, Susana Burgos?